Antonio, comenta este pasaje de Naranjo sobre el eneatipo 7 en relación a Galileo. El tipo 7 usa su innegable inteligencia para explicar, manipular y suscitar admiración. Además, su gula también se manifiesta como gula intelectual, que hace de este el más curioso de los caracteres, de manera que no solo se lanza constantemente a la búsqueda de nuevos horizontes y de lo misterioso, sino también hacia ideas abstractas o extravagantes que lo seducen. ChatGPT, el pasaje de Naranjo sobre el eneatipo 7, en particular destacando su inteligencia para explicar, manipular y suscitar admiración, así como su gula intelectual y curiosidad, puede relacionarse con la figura de Galileo Galilei. 1. Inteligencia para explicar y manipular. Galileo era conocido por su aguda inteligencia y habilidad para explicar sus ideas de manera persuasiva. Su defensa del heliocentrismo y su enfrentamiento con la Iglesia Católica sugieren que utilizaba su inteligencia no solo para la investigación científica, sino también para explicar y defender sus posturas, a veces manipulando argumentos para respaldar sus teorías. 2. Gula intelectual y curiosidad. La gula intelectual, mencionada por Naranjo, se refiere al deseo insaciable de conocimiento y experiencia. Galileo encaja en este aspecto, ya que su búsqueda constante de nuevos horizontes en la astronomía, su perfeccionamiento del telescopio y su contribución al método científico reflejan una insaciable curiosidad intelectual. 3. Creación de ideas abstractas o extravagantes. La referencia a la creación de ideas abstractas o extravagantes también encuentra eco en Galileo. Su disposición a desafiar las creencias establecidas y proponer teorías innovadoras, como el heliocentrismo, muestra una mente que no temía explorar ideas abstractas y desafiantes. En resumen, el pasaje de Naranjo resalta aspectos de la personalidad del eneatipo 7 que son aplicables a Galileo Galilei. Su inteligencia, curiosidad insaciable y disposición para explorar ideas innovadoras se alinean con las características descritas por Naranjo para este tipo de personalidad. Antonio, comenta este otro pasaje de Naranjo sobre el 7 en relación a Galileo. Es un carácter rebelde, desprecia y sabotea a la autoridad, aunque suele hacerlo por la espalda, evitando la confrontación directa, le falta disciplina, es en exceso fantasioso, optimista y confiado en sí mismo, y todo ello, unido a su superficialidad, le permite mostrarse como brillante e interesante, sobre todo al desplegar su capacidad verbal. ChatGPT, el pasaje de Naranjo sobre el eneatipo 7 describe rasgos que podrían relacionarse con la personalidad de Galileo Galilei. 1. Rebelde y desprecio por la autoridad. Galileo mostró una actitud rebelde al desafiar las creencias geocéntricas sostenidas por la autoridad de la Iglesia Católica en su época. Su defensa del heliocentrismo, que contradecía las enseñanzas de la Iglesia, puede interpretarse como un acto de desprecio indirecto hacia la autoridad establecida. 2. Sabotaje a la autoridad por la espalda. Aunque no se puede afirmar que Galileo saboteó a la autoridad por la espalda en todos los aspectos, su forma de desafiar las creencias geocéntricas y presentar pruebas a favor del heliocentrismo podría considerarse una manera indirecta de desafiar las autoridades eclesiásticas. 3. Falta de disciplina y exceso de fantasía. La falta de disciplina se refleja en su actitud desafiante hacia las autoridades eclesiásticas y en su determinación para seguir adelante con sus teorías a pesar de la oposición. Su enfoque excesivamente fantasioso se puede ver en la forma en que exploró ideas revolucionarias, como el heliocentrismo, que desafiaban las creencias establecidas de la época. 4. Optimismo y confianza en sí mismo. Galileo demostró un optimismo y confianza significativos en sus propias habilidades y en las teorías que defendía. A pesar de enfrentar la oposición de la Iglesia, mantuvo su postura y continuó promoviendo sus ideas con confianza. 5. Superficialidad y capacidad verbal brillante. La capacidad verbal de Galileo, evidente en sus escritos y defensa de sus teorías, se ajusta a la descripción de Naranjo. Su habilidad para comunicar sus ideas de manera efectiva contribuyó a su imagen de brillante e interesante, a pesar de los desafíos que enfrentaba. Antonio, sabiendo que Francis Bacon también era un 7 conservación según Naranjo, compáralo con Galileo en busca de semejanzas. ChatGPT, Francis Bacon y Galileo Galilei comparten algunas similitudes en términos de su enfoque hacia la vida y su actitud ante los desafíos. 1. Curiosidad y búsqueda de experiencias nuevas. Tanto Bacon como Galileo eran conocidos por su aguda curiosidad y su deseo constante de explorar nuevas áreas de conocimiento. Ambos contribuyeron significativamente al avance del pensamiento científico en sus respectivos campos. 2. Resistencia ante la autoridad establecida. Tanto Galileo como Bacon desafiaron las ideas establecidas de su tiempo. Bacon, en particular, criticó las tradiciones filosóficas y abogó por un enfoque más empírico y experimental en la ciencia. Galileo, por su parte,
desafió las concepciones geocéntricas de la Iglesia y defendió el heliocentrismo. 3. Transformación del dolor en positividad. Ambos enfrentaron obstáculos significativos en sus carreras. Bacon tuvo periodos de caída en desgracia política, mientras que Galileo se enfrentó a la oposición de la Iglesia. Sin embargo, ambos transformaron estas experiencias en una motivación para seguir contribuyendo al conocimiento científico. 4. Enfoque en el propio provecho intelectual. Tanto Bacon como Galileo tenían un fuerte enfoque en sus propias investigaciones y contribuciones intelectuales. Bacon abogaba por un enfoque utilitario y pragmático en la ciencia, mientras que Galileo se dedicaba a observaciones astronómicas y experimentación rigurosa. 5. Interés en el avance científico. Ambos científicos estaban profundamente comprometidos con el avance de la ciencia. Bacon es conocido por su defensa del método científico y la experimentación, mientras que Galileo contribuyó significativamente a la astronomía y la física. Antonio Naranjo decía que el 7 conservación puede ser oportunista y tramposo. Comenta el siguiente fragmento de Wikipedia al respecto. El 21 de agosto, apenas terminado su segundo telescopio, aumenta 8 o 9 veces, lo presenta al Senado de Venecia. La demostración tiene lugar en lo alto del campanili de la Plaza de San Marco. Los espectadores quedan entusiasmados. Ante sus ojos, Murano, situado a 2,5 kilómetros, parece estar a 300 metros solamente. Galileo ofrece su instrumento y cede los derechos a la República de Venecia, muy interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa, es confirmado de por vida en su puesto de Padua y sus emolumentos se duplican. Se libera por fin de las dificultades financieras. Sin embargo, contrario a sus alegaciones, no dominaba la teoría óptica y los instrumentos fabricados por él son de calidad muy variable. Algunos telescopios son prácticamente inutilizables, al menos para la observación astronómica. En abril de 1610, en Bolonia, por ejemplo, la demostración del telescopio es desastrosa, como así lo informa Martin Jourki en una carta a Kepler. Galileo reconoció en marzo de 1610 que, entre los más de 60 telescopios que había construido, solamente algunos eran adecuados. ChatGPT, la narración sobre Galileo presentando su segundo telescopio al Senado de Venecia y posteriormente ofreciéndolo a la República de Venecia a cambio de beneficios puede ser interpretada a la luz de las características oportunas, a veces, tramposas del eneatipo 7 conservación según Naranjo. En este episodio, Galileo muestra una habilidad para capitalizar sus logros técnicos y presentarlos de manera efectiva para obtener beneficios personales y financieros. La presentación del telescopio y su posterior oferta a la República de Venecia demuestran una estrategia para asegurar su posición y mejorar sus circunstancias económicas. Sin embargo, el fragmento también menciona que, a pesar de sus afirmaciones, Galileo no dominaba completamente la teoría óptica, y algunos de los telescopios fabricados por él eran de calidad variable e incluso prácticamente inutilizables para la observación astronómica. Esto podría interpretarse como una forma de oportunismo o incluso cierta trampa, al no proporcionar información completa sobre la calidad de los telescopios. La capacidad de Galileo para destacar sus logros, aun cuando algunos de los telescopios eran de calidad deficiente, resalta su habilidad para presentarse de manera favorable y aprovechar las oportunidades a su favor, una característica que Naranjo asocia con el eneatipo 7 conservación. Antonio Naranjo dice del 7 conservación, y es típico de los 7 conservación que les guste hacer algo con sus manos, algo útil para los demás. Son prácticos. La faceta de Galileo como inventor y su constante mejora del telescopio concuerda con esto. ChatGPT, es cierto, la faceta de Galileo Galilei como inventor y su constante perfeccionamiento del telescopio son indicativos de un eneatipo 7 con subtipo conservación según la descripción de Claudio Naranjo. El interés de Galileo en hacer mejoras prácticas y útiles, como agregar más aumentos al telescopio para realizar observaciones más detalladas, refleja la naturaleza práctica y orientada a la utilidad del 7 conservación. La tendencia a disfrutar haciendo cosas con las manos y a involucrarse en actividades útiles para los demás puede observarse en las contribuciones prácticas y técnicas de Galileo a la ciencia, especialmente en el campo de la instrumentación astronómica. Este enfoque práctico se alinea con la idea de que los 7 conservación encuentran satisfacción en actividades tangibles y beneficiosas para los demás. Antonio comenta este otro párrafo de Naranjo, particularmente en relación a los libros que escribió Galileo. Su rebeldía se manifiesta más visiblemente en una crítica mordaz hacia los prejuicios de la moral establecida, a través del humor y la ironía. En realidad, se opone a todo aquello que coarte su gula,
Y para ello es necesario ser anticonvencional y contrario a las jerarquías. ChatGPT, el pasaje de Naranjo sobre el eneatipo 7, específicamente destacando la rebeldía, la crítica hacia los prejuicios morales, el uso del humor y la ironía, así como la oposición a todo lo que coarte su gula, encuentra similitudes en la obra y actitud de Galileo Galilei, especialmente en libros como sus Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. 1. Rebeldía y crítica hacia los prejuicios morales. Galileo, a través de sus escritos, desafiaba abiertamente los prejuicios morales establecidos por la Iglesia Católica y las autoridades de la época. Sus argumentos en favor del heliocentrismo no solo eran científicos, sino que también llevaban implícita una crítica a las creencias tradicionales que iban en contra de sus descubrimientos. 2. Humor e ironía. En algunos de sus escritos, como los Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, Galileo empleó el humor y la ironía para presentar sus argumentos de manera efectiva. El uso de estas herramientas comunicativas no solo revela su agudeza intelectual, sino también su disposición a desafiar las ideas establecidas de manera ingeniosa. 3. Oposición a las convenciones y jerarquías. Galileo, al desafiar la visión geocéntrica del universo respaldada por la Iglesia y las jerarquías establecidas, se posicionó como una figura que se oponía a las convenciones y estructuras de poder de la época. Su determinación por promover la ciencia y la verdad, incluso a costa de la oposición institucional, refleja su resistencia contra las jerarquías existentes. En resumen, este pasaje de Naranjo resuena con la figura de Galileo Galilei, cuya obra y actitud desafiante frente a las normas establecidas y las jerarquías de su tiempo ilustran aspectos de la personalidad del eneatipo 7 descritos por Naranjo. Antonio, observa estos fragmentos y su relación con Galileo, mostrándose como un carácter oral agresivo, y por supuesto, como el más rebelde de todos ellos, los subtipos del 7. Punto. Es más tendente a la confrontación. Punto. Suele mostrar una gran capacidad de trabajo. Punto. Su querencia por el realismo y su falta de idealismo le hace ser más cínico y más abiertamente crítico y autocrítico que otros 7. Punto. El 7 conservación va a la contra, mostrándose como un curtido polemista. ChatGPT, los fragmentos que has proporcionado sobre el 7 conservación describen características que podrían relacionarse con la actitud y comportamiento de Galileo Galilei. 1. Carácter oral agresivo y rebelde. La descripción de un carácter oral agresivo y ser el más rebelde de todos ellos encuentra resonancia en la actitud desafiante de Galileo hacia la autoridad eclesiástica y las creencias geocéntricas predominantes en su época. 2. Tendencia a la confrontación. La afirmación de que el 7 conservación es más tendente a la confrontación se alinea con la actitud directa de Galileo al presentar y defender sus teorías, incluso cuando enfrentaba la oposición de la Iglesia Católica. 3. Gran capacidad de trabajo. La referencia a una gran capacidad de trabajo es compatible con la vida de Galileo como científico y pensador prolífico. Su dedicación a la observación, experimentación y escritura demuestra un compromiso sustancial con su trabajo. 4. Cinismo y crítica autocrítica. El 7 conservación, al tener falta de idealismo y ser más cínico y más abiertamente crítico y autocrítico, puede relacionarse con la actitud de Galileo al cuestionar las creencias establecidas y al ser crítico tanto con los prejuicios morales como con su propia obra. 5. Ir a la contra y ser curtido polemista. La afirmación de que el 7 conservación va a la contra y se muestra como un curtido polemista describe la postura de Galileo al desafiar las creencias convencionales y participar en debates y polémicas de su época. En conjunto, estos fragmentos ofrecen una perspectiva que se alinea con la personalidad y la actitud de Galileo Galilei, destacando su naturaleza desafiante, su capacidad de trabajo y su disposición a confrontar las creencias establecidas. Antonio, Naranjo decía que el 7 conservación era el subtipo del E7 orientado a la acción o activo. ¿Dónde se refleja esto en Galileo? ChatGPT, la orientación a la acción o la tendencia activa del eneatipo 7 conservación se refleja en Galileo Galilei a través de su constante involucramiento en la realización de experimentos y la construcción de instrumentos científicos. Aquí hay algunos aspectos específicos que destacan su orientación activa. 1. Experimentación científica. Galileo fue conocido por llevar a cabo una serie de experimentos para respaldar sus teorías científicas. Su enfoque práctico y su disposición a poner a prueba sus ideas a través de la experimentación demuestran una orientación activa hacia la investigación y la búsqueda de la verdad. 2. Inventiva y construcción de instrumentos. La construcción de su propio telescopio en 1609 es un ejemplo destacado de la orientación activa de Galileo. En lugar de simplemente teorizar, él actuó para mejorar su capacidad de observación astronómica.
Su habilidad para desarrollar y perfeccionar instrumentos científicos muestra un enfoque práctico y activo para abordar los desafíos científicos. 3. Defensa activa de sus ideas. La valentía de Galileo al enfrentarse a la oposición de la Iglesia y defender activamente sus ideas, a pesar de las consecuencias negativas que enfrentó, también resalta su disposición a actuar en consonancia con sus convicciones. En resumen, la orientación activa del eneatipo 7 conservación se manifiesta en la participación directa de Galileo en la investigación, la experimentación y la construcción de herramientas científicas, así como en su actitud activa para defender sus teorías frente a la oposición. Antonio, Naranjo resalta que el 7 es un carácter narcisista, charlatán y persuasivo. ¿Se refleja esto en Galileo? ChatGPT, narcisismo. Galileo Galilei era conocido por su fuerte personalidad y su confianza en sí mismo. Su desafío a las creencias establecidas y su defensa apasionada de sus ideas podrían interpretarse como manifestaciones de un cierto grado de narcisismo. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que, en contextos históricos y científicos, desafiar las ideas preexistentes a menudo requería un nivel de autoconfianza y determinación. Elocuencia y persuasión. Galileo era un comunicador elocuente y persuasivo. Sus escritos científicos y sus discursos eran influyentes, y su habilidad para expresar sus ideas de manera clara y convincente contribuyó a su impacto en la comunidad científica y más allá. Esto podría alinearse con la descripción de Naranjo sobre el 7 como un individuo persuasivo. Es esencial señalar que estas características no deben interpretarse de manera negativa en todos los casos. En el contexto de Galileo, su confianza y persuasión eran herramientas importantes en su búsqueda de la verdad científica y su enfrentamiento con las opiniones predominantes de su tiempo. Antonio, profundiza en las similitudes entre Bacon y Galileo, a la luz de compartir el mismo subtipo. ChatGPT 1. Curiosidad intelectual. Galileo demostró una curiosidad incesante al explorar el cosmos a través de observaciones astronómicas y experimentos científicos. Su búsqueda constante de conocimiento lo llevó a desafiar las creencias establecidas. Bacon también era conocido por su insaciable curiosidad intelectual. Abogó por un enfoque empírico, alentando la observación directa y la experimentación para adquirir conocimientos. 2. Optimismo y desafío a la autoridad. Galileo desafió abiertamente las concepciones geocéntricas respaldadas por la Iglesia Católica, manteniendo su optimismo en la capacidad de la ciencia para revelar la verdad. Bacon desafió la tradición filosófica establecida y abogó por un cambio en el enfoque científico. Su optimismo radicaba en la creencia de que un método más pragmático conduciría a avances significativos. 3. Habilidad persuasiva y retórica. Galileo fue un comunicador efectivo y persuasivo. Sus escritos, como Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, mostraron una habilidad retórica para exponer sus argumentos de manera accesible y convincente. Bacon también era un escritor elocuente. Su obra, Novum Organem, es un ejemplo de su capacidad para comunicar de manera clara y persuasiva su visión sobre el método científico. 4. Rebelión y crítica a la autoridad. Galileo desafió las enseñanzas de la Iglesia Católica, enfrentándose a la Inquisición por sus ideas heliocéntricas. Esta actitud refleja la rebelión contra las autoridades establecidas. Bacon criticó la tradición filosófica y académica dominante de su tiempo. Su enfoque en el método científico implicaba una rebelión contra los métodos más abstractos previamente aceptados. 5. Interés práctico y utilitario. Galileo, además de sus contribuciones teóricas, se centró en aplicaciones prácticas de la ciencia, como el desarrollo de instrumentos astronómicos para mejorar la navegación. Bacon abogó por una ciencia aplicada, destacando la importancia de que la ciencia tenga beneficios tangibles para la humanidad. Ambos compartían una disposición a desafiar las normas establecidas, una curiosidad insaciable y una habilidad para comunicar sus ideas de manera efectiva. Su enfoque utilitario de la ciencia y su resistencia frente a las autoridades establecidas podrían reflejar características asociadas con el subtipo 7 conservación. Antonio, ¿qué entenderías por familia? Suele ser más fácil reconocer a un 7 sexual o social que a un 7 conservación. Para referirse a él, Ichazo utilizaba la frase, el guardián del castillo. También utiliza la palabra, castillo, para el 5 conservación y yo preferí utilizar la palabra refugio, guarida. Pero, ¿cuál es el sentido de la frase, el guardián del castillo? ChatGPT, en el contexto del eneagrama, especialmente al hablar del subtipo conservación del eneatipo 7, la metáfora, el guardián del castillo,
parece hacer referencia a la tendencia de los 7 conservación a construir alianzas o conexiones que sirven como una especie de castillo o refugio para ellos. Este castillo no se entiende en el sentido de una estructura física, sino más bien como una red de relaciones y acuerdos que brindan seguridad, beneficios y oportunidades para el 7 conservación. La palabra castillo evoca la imagen de un lugar fortificado y protegido, y al llamar al 7 conservación el guardián del castillo, se sugiere que esta variante del eneagrama tiende a establecer y proteger estos vínculos estratégicos para asegurar su propio bienestar y conservación. El 7 conservación se involucra en la construcción de alianzas, conexiones y acuerdos que funcionan como un refugio, proporcionándoles cierta estabilidad, apoyo y oportunidades. Esta metáfora destaca la naturaleza pragmática y oportunista del 7 conservación, que busca activamente crear y mantener relaciones que sirvan a sus intereses y necesidades. El término, guardián del castillo, implica un papel activo en la búsqueda y protección de estas alianzas, subrayando la importancia de estas conexiones para su seguridad y supervivencia. Antonio, esto explicaría por qué Galileo buscó el mecenazgo de autoridades poderosas como la ciudad de Venecia o los Medici. ChatGPT, sí, el hecho de que Galileo Galilei buscara el mecenazgo de autoridades poderosas como la ciudad de Venecia o los Medici encajaría con la descripción del 7 conservación, específicamente en su capacidad para construir alianzas estratégicas y redes que proporcionaran beneficios y apoyo para su propia conservación. En el contexto de la metáfora, el guardián del castillo, Galileo podría haber buscado estas conexiones con autoridades poderosas para asegurar su posición y bienestar. Establecer alianzas con entidades como la ciudad de Venecia y los Medici podría haberle brindado no solo apoyo financiero, sino también reconocimiento, seguridad y oportunidades para continuar sus investigaciones y contribuir a la sociedad. La capacidad de Galileo para construir relaciones beneficiosas con estas figuras destacaría su enfoque pragmático y orientado a la conservación, buscando activamente alianzas que le brindaran protección y respaldo. Es importante considerar que, aunque Galileo tenía una faceta científica e intelectual prominente, también estaba consciente de la importancia de asegurar su estabilidad y apoyo financiero. Este comportamiento se alinea con la descripción del 7 conservación, que, según las características proporcionadas, busca oportunidades y alianzas para garantizar su bienestar material y conservación personal. Antonio, un ejemplo de Wikipedia. El 7 de enero de 1610, Galileo hace un descubrimiento capital, percibe 3 estrellas pequeñas en la periferia de Júpiter. Después de varias noches de observación, descubre que son 4 y que giran alrededor del planeta. Se trata de los satélites de Júpiter llamados hoy satélites galileanos, Calisto, Europa, Ganímedes e Io. A fin de protegerse de la necesidad y sin duda deseoso de retornar a Florencia, Galileo llamará a estos satélites por algún tiempo los astros mediceos, I, 2, 3 y 4, en honor de Cosme II de Médicis, su antiguo alumno y gran duque de Toscana. Galileo no ha dudado entre cósmica sidera y medicea sidera. El juego de palabras entre cósmica y cosme es evidentemente voluntario y es solo después de la primera impresión que retiene la segunda denominación. ChatGPT, este episodio de la vida de Galileo Galilei, en el que nombra los satélites recién descubiertos en honor a Cosme II de Médicis, proporciona un ejemplo concreto de su habilidad para tejer relaciones y construir alianzas estratégicas, un comportamiento consistente con el perfil del 7 conservación. 1. Reconocimiento y homenaje. Galileo, al nombrar los satélites en honor a Cosme II de Médicis, demuestra una actitud de reconocimiento y homenaje hacia una figura poderosa y benefactora. Este gesto puede interpretarse como una estrategia para cultivar una relación positiva con el Gran Duque de Toscana. 2. Protección de intereses. La mención de, a fin de protegerse de la necesidad, sugiere que Galileo estaba consciente de sus propios intereses y buscaba seguridad material. La conexión con Cosme II de Médicis podría haber proporcionado a Galileo protección y respaldo financiero. 3. Oportunismo y alianzas. La elección de llamar a los satélites astros mediceos muestra la disposición de Galileo para aprovechar oportunidades y alinearse estratégicamente con poderosas figuras de la época. Esta acción refleja el enfoque pragmático y orientado a la conservación asociado con el 7 conservación. 4. Juego de palabras. El juego de palabras entre cósmica y cosme resalta la astucia y la habilidad de Galileo para utilizar elementos lingüísticos de manera creativa con el objetivo de ganarse el favor de Cosme II de Médicis. En resumen, este episodio específico ilustra la capacidad de Galileo para construir alianzas y buscar el respaldo de figuras influyentes, un comportamiento coherente con las características del 7 conservación. Antonio, aquí tienes otro. Enseña mecánica aplicada.
matemática, astronomía y arquitectura militar. Después de la muerte de su padre en 1591, Galileo debe ayudar a cubrir las necesidades de la familia. Comienza a dar numerosas clases particulares a los estudiantes ricos, a los que aloja en su casa. Pero no es un buen gestor y solo la ayuda financiera de sus protectores y amigos le permiten equilibrar sus cuentas. ChatGPT. Este pasaje de la vida de Galileo Galilei también ofrece un vistazo a su perfil, en particular a su naturaleza conservadora y a su necesidad de mantener la estabilidad financiera. 1. Enseñanza como fuente de ingresos. La elección de enseñar mecánica aplicada, matemática, astronomía y arquitectura militar refleja la orientación práctica y terrenal del 7 Conservación. Estos temas pueden haber sido seleccionados por Galileo no solo por su interés personal, sino también por su potencial para generar ingresos y cubrir las necesidades económicas de su familia. 2. Clases particulares y alojamiento. Al dar clases particulares a estudiantes ricos y alojarlos en su casa, Galileo muestra una combinación de habilidades pedagógicas y estrategias prácticas para mantener sus finanzas equilibradas. Este enfoque de utilizar sus habilidades para generar ingresos es consistente con la mentalidad del 7 Conservación, que busca oportunidades para asegurar la estabilidad económica. 3. Gestión financiera desafiante. La mención de que Galileo no es un buen gestor sugiere que, a pesar de sus habilidades en otras áreas, gestionar sus asuntos financieros era un desafío para él. Este aspecto podría reflejar la tendencia del 7 Conservación a disfrutar de la vida y buscar placeres, a veces a expensas de una planificación financiera sólida. 4. Ayuda financiera de protectores y amigos. La dependencia de la ayuda financiera de protectores y amigos indica la importancia de las alianzas y conexiones para mantener la estabilidad económica de Galileo. Esta necesidad de contar con el respaldo de otros también es coherente con la naturaleza del 7 Conservación. En resumen, este pasaje respalda la idea de que Galileo, en su esfuerzo por mantener a su familia y equilibrar sus cuentas, exhibió rasgos característicos del eneatipo 7 Conservación, como la orientación práctica, la búsqueda de estabilidad financiera y la dependencia de alianzas estratégicas. Antonio, estos otros pasajes también sugieren la pasión de familia y protector con sus miembros aliados. Galileo, entretanto, ha recibido la autorización para instalarse cerca del mar, en su casa de San Giorgio. Permanecerá allí hasta su muerte, rodeado de sus discípulos, Viviani, Torricelli, Peri, etc., trabajando en la astronomía y otras ciencias. A fines de 1641, Galileo trata de aplicar la oscilación del péndulo a los mecanismos del reloj. En diciembre de 1613, el profesor Benedetto Castelli, antiguo alumno de Galileo y uno de sus colegas en Pisa, es encargado por la duquesa Cristina de Lorena de probar la ortodoxia de la doctrina copernicana. Galileo vendrá en ayuda de su discípulo escribiéndole una carta el 21 de diciembre de 1613, traducida como Galileo, Diálogos y Cartas Selectas, sobre la relación entre ciencia y religión. La gran duquesa se tranquiliza, pero la controversia no se debilita. ChatGPT. Estos pasajes adicionales proporcionan más evidencia de la pasión de familia y del papel protector que Galileo asumía hacia sus discípulos y aliados. 1. Instalación en San Giorgio. La autorización para instalarse en su casa de San Giorgio, cerca del mar, y permanecer allí rodeado de discípulos sugiere la creación de una especie de familia extendida. La presencia de sus discípulos, como Viviani, Torricelli y Peri, destaca la importancia de estas relaciones para Galileo. 2. Trabajo continuo con discípulos. A lo largo de su vida, Galileo continúa trabajando en astronomía y otras ciencias, manteniendo una conexión cercana con sus discípulos. Esto indica una dedicación continua a la formación y mentoría, aspectos que son coherentes con la pasión de familia del 7 Conservación. 3. Apoyo a discípulos como Benedetto Castelli. La carta que Galileo escribe para ayudar a su discípulo Benedetto Castelli en la controversia sobre la doctrina copernicana resalta su papel como protector y mentor. El acto de intervenir para respaldar a un miembro de su familia académica muestra su compromiso con la defensa y el apoyo de aquellos con quienes ha formado fuertes lazos. 4. Relación entre ciencia y religión. La carta escrita por Galileo sobre la relación entre ciencia y religión refleja su interés en proteger y tranquilizar a sus discípulos en medio de la controversia. Este acto de intervención y apoyo subraya su conexión emocional y protectora hacia aquellos que considera parte de su familia intelectual. En conjunto, estos pasajes refuerzan la idea de que Galileo no solo estaba dedicado a sus investigaciones científicas, sino también a la formación y guía de sus discípulos, actuando como un protector dentro de su círculo académico,
lo cual es coherente con los rasgos del eneatipo 7 conservación. Antonio, ahora se entiende mejor lo de guardián del castillo. ChatGPT, exactamente, la metáfora del guardián del castillo cobra más sentido en el contexto de la vida y las acciones de Galileo Galilei. Sugiere que Galileo, como un 7 conservación, desempeñaba un papel de protector y benefactor para aquellos que consideraba parte de su familia, extendida en el ámbito académico. Actuaba como un guardián de los intereses y el bienestar de este círculo de discípulos y aliados, buscando oportunidades y relaciones beneficiosas para todos. La analogía con el castillo refleja su deseo de crear un lugar seguro y próspero para aquellos con quienes estaba vinculado, aportando a la idea de un conservador y protector dentro de su entorno. Antonio, por ejemplo, esto me dice Bart respecto a cómo era la relación entre Galileo y sus discípulos, con los que se advierte esta pasión de familia. La relación entre Galileo y sus discípulos fue una de respeto, admiración y afecto. Galileo era un maestro apasionado y dedicado, y sus discípulos estaban profundamente influenciados por él. Galileo era un hombre inteligente y carismático, y tenía una gran capacidad para transmitir su entusiasmo por la ciencia. Sus clases eran dinámicas y participativas, y sus discípulos a menudo se sentían inspirados por su curiosidad y su deseo de descubrir la verdad. Galileo también era un hombre generoso y comprensivo. Estaba dispuesto a dedicar tiempo a sus discípulos, y siempre estaba dispuesto a ayudarlos a aprender y crecer. Sus discípulos lo consideraban un mentor y un amigo, y estaban agradecidos por su apoyo y orientación. Algunos de los discípulos más notables de Galileo incluyen a Vincenzo Bubbiani, Evangelista Torricelli y Federico Cesi. Bubbiani fue un matemático y físico italiano que trabajó con Galileo durante muchos años. Torricelli fue un físico e inventor italiano que inventó el barómetro. Cesi fue un noble italiano que fundó la Accademia dei Lincei, una de las primeras sociedades científicas del mundo. La relación entre Galileo y sus discípulos fue una relación fructífera que tuvo un impacto duradero en la ciencia. Los discípulos de Galileo continuaron su trabajo y ayudaron a difundir sus ideas por todo el mundo. Aquí hay algunos ejemplos específicos de la relación entre Galileo y sus discípulos. Galileo alentaba a sus discípulos a pensar por sí mismos y a cuestionar las ideas establecidas. Por ejemplo, cuando Vincenzo Bubbiani cuestionó la teoría aristotélica de la caída de los cuerpos, Galileo lo alentó a seguir investigando. Galileo estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y habilidades con sus discípulos. Por ejemplo, le enseñó a Evangelista Torricelli cómo construir un barómetro. Galileo estaba orgulloso de sus discípulos y los animaba a tener éxito. Por ejemplo, cuando Federico Cesi fundó la Accademia dei Lincei, Galileo se mostró entusiasmado con su proyecto. En conclusión, la relación entre Galileo y sus discípulos fue una relación positiva y mutuamente beneficiosa. Galileo fue un maestro inspirador que tuvo un impacto significativo en la vida de sus discípulos. ChatGPT, este relato subraya claramente la dinámica de familia en la relación entre Galileo y sus discípulos. 1. Respeto, admiración y afecto. La relación entre Galileo y sus discípulos estaba marcada por el respeto mutuo, la admiración y el afecto. Estos son elementos fundamentales en las relaciones familiares. 2. Maestro apasionado y dedicado. Galileo actuaba como un maestro apasionado y dedicado, características que refuerzan el papel de liderazgo y guía que suele tener el guardián del castillo en un entorno familiar. 3. Capacidad para transmitir entusiasmo. La habilidad de Galileo para transmitir su entusiasmo por la ciencia refleja un deseo de compartir y nutrir, aspectos que son comunes en las relaciones familiares. 4. Generosidad y comprensión. La disposición de Galileo a dedicar tiempo, su generosidad y comprensión hacia sus discípulos resaltan su papel como protector y figura de apoyo, características familiares. 5. Relación de mentor y amigo. Galileo no solo era un mentor, sino también un amigo para sus discípulos. Esta dualidad refleja la variedad de roles que puede desempeñar el guardián del castillo en una familia extendida. 6. Alentar el pensamiento independiente. El estímulo de Galileo para que sus discípulos pensaran por sí mismos y cuestionaran las ideas establecidas resalta su deseo de empoderar a sus familiares, para que desarrollaran habilidades y pensamientos independientes. 7. Compartir conocimientos y habilidades. La disposición de Galileo para compartir conocimientos y habilidades destaca su papel como un líder que guía y educa, características típicas de un guardián del castillo. 8. Orgullo y estímulo para el éxito.
La actitud de Galileo de estar orgulloso de sus discípulos y alentarlos a tener éxito refleja un sentido de pertenencia y apoyo, elementos fundamentales en una familia. 9. Impacto duradero en la ciencia. La continuidad del trabajo de los discípulos de Galileo y su contribución a la difusión de sus ideas resaltan la duradera influencia y legado que un guardián del castillo puede tener en su familia extendida. 10. Relación positiva y mutuamente beneficiosa. La conclusión de que la relación fue positiva y mutuamente beneficiosa enfatiza la armonía y la reciprocidad presentes en las dinámicas familiares exitosas. Estos aspectos respaldan la idea de que Galileo, en su papel de guardián del castillo, cultivó y protegió una especie de familia extendida compuesta por sus discípulos, con quienes compartió no solo conocimientos científicos sino también valores y apoyo emocional. Antonio Naranjo comenta sobre el 7 conservación, muy terrenal, sensual, enfocado en gustos, colores, estimulación táctil. De hecho, en su etapa de estudiante, Galileo visitaba burdeles, y se sabe que disfrutaba mucho de los placeres culinarios, ni incluso pudo haber ideado recetas propias, o que disfrutaba de escuchar y tocar música. Todos ejemplos de placeres sensuales. ChatGPT, aquí se evidencian algunos aspectos clave. 1. Terrenalidad y sensualidad. La participación de Galileo en placeres terrenales, como visitar burdeles, muestra su conexión con la sensualidad y la experiencia física. 2. Enfoque en gustos y colores. Su disfrute de placeres culinarios revela un interés destacado en los gustos y colores, lo que resuena con la descripción de un 7 conservación enfocado en experiencias sensoriales. 3. Estimulación táctil. La apreciación de la música, que es una experiencia que involucra la estimulación táctil al tocar instrumentos, agrega otra capa a su conexión con los placeres sensoriales. Estos comportamientos refuerzan la imagen de Galileo como un individuo que busca activamente el disfrute sensorial y la estimulación en su vida diaria, elementos que son coherentes con el perfil de un 7 conservación según la perspectiva de Naranjo. Además, la diversidad de sus intereses, desde la música hasta la gastronomía y la estancia en burdeles, sugiere una búsqueda activa y variada de experiencias sensoriales y placenteras en diferentes aspectos de su vida.